mi gente, sean todos muy bienvenidos al Café con Chisme, el lugar donde nosotros vamos a hablar en español, escuchar muchos chismes y siempre con un cafecito. Y este episodio nosotros vamos a hablar sobre el miedo de hablar otro idioma. Bueno, estuve pensando muchísimo en mis prácticas, ¿no? Con mis estudiantes sobre este tema. Y por eso quería muchísimo venir aquí a hablar con ustedes sobre este miedo que tenemos cuando hablamos de una lengua extranjera, ¿no? La primera cosa es que quería decirles que es completamente normal. Y quería muchísimo traer un pensamiento para que podamos pensar juntos algunas estrategias y algunos cambios de mentalidad para que de hecho ustedes comprendan cómo este sentimiento de miedo no vale la pena tenerlo. Perfecto. Bueno, quería muchísimo empezar que podamos pensar en verdad que este miedo está relacionado con una cosita que llamamos de desconocido. Todo lo que no conocemos, tenemos miedo. Imagínate la siguiente situación. Tengo aquí una caja oscura, negra, que no se puede ver nada de lo que hay dentro. Si te digo que hay algo, una sorpresa dentro de esta caja, pero tienes que poner la mano dentro, creo yo que vas a tener un poco de miedo, ansiedad, como, ¿qué será que tiene aquí? ¿No? Esto va de la idea de que es porque, de hecho, no sabemos. Y todo lo que no sabemos da miedo. La misma idea es cuando hablamos de lengua extranjera. La lengua extranjera, como el propio nombre ya nos dice, es una lengua extranjera, es externo a algo que no es mío. Esto significa que cuando hablamos de otro idioma, que cuando hablamos de otra cultura, de otras personas, de otras costumbres, esto da miedo. Y este miedo, primero de todo, es completamente normal. Es algo que se pasa a todos. Perfecto. Y la cosa es hasta dónde este miedo del desconocido va a pararnos o no. La reflexión que les traigo hoy es que ustedes empiecen a pensar un poquito sobre lo cuánto es importante recordarnos todos los días que aunque tengamos miedo, tenemos que hacer algunas cosas, ¿no? Aunque tengamos miedo, tenemos que dar este paso. Y cuando das el primer paso, van a descubrir que a veces el miedo no hace sentido. ¿Por qué les hablo esto? Porque muchas de las veces tenemos miedo, por ejemplo, cuando hablamos con nativos, ¿no? De otros países. Pensamos que van a mordernos. Y la idea principalmente cuando hablamos de otras personas, y es una de las cosas que hablo con ustedes, y es uno de los objetivos del podcast que vivo aquí hablando siempre, es el objetivo de que ustedes comprendan que es posible hablar con personas de otros países, que no vamos a morir al intento y que esto es un momento para que todos aprendamos. Tenemos algunas creencias de que nativo no se equivoca o de que hay una perfección que siempre buscamos, pero al final lo que todos estamos buscando es tener una comunicación, es tener una comprensión, que las personas comprendan lo que estoy hablando y al revés. Y principalmente cuando sacamos esta idea, ¿no? Y cuando empezamos a conocer otros nativos, comprendemos un poquito mejor que este miedo solamente existe porque de hecho no tuvimos experiencias con estas personas y en estos contextos donde tenemos que usar una lengua extranjera. Tenemos miedo de que las personas van a reír de nosotros, ¿no? Pero a estas personas que ríen de nuestros acentos, a estas personas que ríen de la manera como hablamos, que ríen de la manera como intentamos comunicarnos, solo tengo una cosa a decirles.
habla muchísimo más sobre ellos que sobre nosotros. Cuando aprendemos que estamos por lo menos intentando, estamos por lo menos estudiando, estamos por lo menos ampliando nuestro conocimiento. Y si alguien va a parar su vida para reír de una otra persona que está intentando, esto habla muchísimo más sobre ellos que sobre nosotros. Y la cosa es, mi gente, siempre van a hablar. Van a hablar de su acento, van a hablar de sus elecciones, van a hablar de sus decisiones, van a hablar de sus desistencias. De una manera u de otra van a hablar. Si no hablas otro idioma, van a hablar. Si hablas otro idioma, también van a hacerlo. Esto es algo que después que acepté que va a pasar, que las personas sí van a decir lo que les da la gana, yo empecé a pensar lo siguiente: voy a hacer lo que me da la gana, lo que para mí es importante. Y deje lo otro, deje que hablen, dejen que pierdan sus tiempos con esto, porque nuestro tiempo aquí es valorado. Y cuando valoramos nuestro tiempo, vamos a gastarlo con cosas que de hecho son importantes para nosotros. Estudiar un idioma, practicar su idioma, buscar maneras de que puedas mejorar su idioma. La cosa es que cuanto más buscamos una aprobación de las otras personas, menos ocupamos nuestro tiempo con lo que es de hecho importante en nuestro proceso de aprendizaje. Y todas las veces que damos un primer paso, ¿no? Todas las veces que caminamos un poquito más adelante, descubrimos que la vida es esto, ¿no? La vida está de hecho aquí para enseñarnos lo que de hecho es importante. Cuanto más el tiempo pasa, más descubrimos que el miedo existe aquí, pero lo que hacemos con él. Entonces, el tener miedo es algo completamente normal, pero no dejes que el miedo te impida de vivir nuevas experiencias y principalmente que te impida de arriesgarse hablando un otro idioma. ¿Qué te parece sobre esto? ¿Todavía sigues con miedo de hablar otro idioma? Recuerda este episodio y nosotros nos vemos. Si quieres escuchar este podcast, escuche en Spotify, y si quieres vernos, vamos a tener nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias. Adiós y nos vemos.